amistad. Esa mañana, el día lucía maravilloso, soleado con un brillo muy peculiar. Son de esos días que quedan marcados en la memoria de todo ser que los vive. El viento sopla suavecito, y apenas logra mover la copa de los enormes pinos, que en ocasiones chocan unos con otros. Abajo se encuentra un gran río, en el que corre el agua más cristalina y fresca del mundo. Es el lugar perfecto para que todos los animales que habitan en las cercanías acudan a beber de aquella refrescante agua. Igual lo hacen los pequeños insectos o ardillas que los enormes osos, que acuden a saciar su sed y en ocasiones a saciar también su interminable hambre. Ese día en especial, ningún voraz oso había acudido. De otra manera todos los animales pequeños, posibles presas de ellos, se hubieran escondido alejado de ahí. Ahí se encuentran todo tipo de animales: nutrias, ranas, ardillas, ratones, pequeñas aves, venados, salmones que nadan contracorriente, saltan y vuelven a caer en el agua sin dejarse vencer por el correr del agua. Ese día una señora castora se encontraba reparando su compleja madriguera, la cual estaba establecida sobre el mismo río. Difícil de creer, pero así es, una vivienda para ella y sus pequeñas crías. ¿Cómo era posible eso? Para cualquier otro animal del bosque aquello era una locura, pero para los castores que acostumbran vivir en los ríos no es así. La señora castora de nombre Lemmy, quien en ese entonces tenía media docena de castores crías con apenas unos meses de haber nacido, ella estaba feliz por el nacimiento de sus bebés y la sonrisa en su rostro aún estaba ahí. Para Lemmy, era como cualquier día sobre el río. Las composturas que hacía eran comunes en las madrigueras de los castores, pues la corriente del río con frecuencia rompe las ramas o se lleva en parte su casa. Ese día soleado, se encontraba reparando su madriguera flotante. No quería que la corriente del río hiciera más desperfectos. Además, sus pequeños castores podrían caer al agua de pronto sin saber de dónde. Bajo del cielo una ave hermosa, era blanca, del blanco más puro que jamás algún animal hubiera visto. Bueno, era tan blanca que el blanco del cielo no se le comparaba. Ciertamente, era una ave pequeña de patas largas y muy delgadas. Tenía el pico color naranja, largo y puntiagudo. Miraba con soberbia para todos los lados. No se detenía a mirar a los demás animales del río. Ella solo volteaba como buscando quién sabe qué cosa, pero en ninguna ocasión cruzó la mirada con ningún otro animal. Parecía que no hubiera nadie más en aquel río, solo ella misma y nadie más. Los animales la miraban con asombro, pues no podían creer que un animal tan raro estuviese ahí. Además, ese color blanco de su plumaje hacía parecer que jamás en su vida se hubiese ensuciado. Lemmy la castora quedó asombrada con la belleza de aquella estilizada ave, pues jamás había visto animal similar no por ese río. Además, la delicadeza de sus patas y la elegancia con la que caminaba sobre aquella roca encima del río, en verdad que era magistral. No sabía qué ave era aquella, hasta que de repente emergió de las profundidades la cabeza de una vieja y sabia tortuga, la cual sin que nadie se lo pidiera dijo a todos: ¿no saben qué ave es esa, verdad? Bueno, pues yo se los diré. Se trata de una delicada garza. Un animal de la laguna o de las cercanías del mar. Yo visito muchas cuando viví en una lejana laguna, hace muchos años. Había cientos de esas aves blancas, todas son así como esa, delgadas y muy alzadas. Lemmy seguía embobada con la gracia con la que se movía la garza. Parecía que sus movimientos eran estudiados, buenos hasta cuando se inclinó para beber un poco de agua del río. Lo hizo con una magistral belleza y elegancia con la que ningún otro animal del bosque bebía. Pero la garza seguía sin mirar a nadie. ¿Sería que no valía la pena ver a ningún otro animal del bosque? Como si ninguno de los de ahí no estuvieran a la altura de ella. La vieja tortuga continuaba hablando, pero nadie escuchaba lo que decía. ¿Qué estará haciendo una garza en este lugar? Ellas son de climas más cálidos. Yo sé bien que ellas no pertenecen a este lugar tan frío. Quizás se extravió y en vez de ir al sur vino al norte a un clima frío. Lemmy seguía endiosada con la belleza del ave. ¡Qué blanco plumaje!, se decía a sí misma.
Parece que se acaba de bañar porque luce blanca como el cielo, ¿qué digo como el cielo? Más blanca que el cielo, pensaba la castora mientras trataba de preguntarle su nombre a la garza, pues se encontraba muy cerca de ella. Hola amiga garza. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Lemmy, pero la altiva garza hizo como si no la hubiera escuchado, extendió sus alas y despegó. Con gran rapidez, Lemmy se quedó con la palabra en la boca, pues la garza jamás le hizo caso. Se quedó sobre su madriguera diciendo qué hermosa es esa garza, qué gracia, qué clase. Al día siguiente, la garza regresó al río, precisamente a las cercanías donde se encontraba la madriguera de Lemmy. Quizás fue a refrescarse, bebiendo un poco de aquella agua cristalina. Esta vez, aterrizó sobre unas ramas que se encontraban en medio del río, que tal vez se había trozado de algún árbol de la orilla y la corriente las había arrastrado hasta allí. La garza nunca se percató que a su aterrizaje pisó mal y atoró una de sus delicadas patas sobre algunas ramas. La garza se esforzaba por sacar su pata de aquellas ramas que parecían una trampa que la sujetaba. Forcejaba y forcejaba tratando de liberarse, pero nada. Descansaba por momentos y volvía a intentarlo. Lemmy, la castora, se encontraba afuera de su madriguera en compañía de sus crías que jugaban y se asoleaban. De pronto se percató como la garza había quedado atrapada en aquellas ramas. Alrededor había otros animales que nunca intentaron acercársele y brindarle ayuda. La blanca garza ya tenía horas intentando zafarse de aquellas ramas, pero no lo lograba. Su pata, delicada y delgada, se encontraba muy lastimada. Parecía que pronto brotaría sangre de ella. Lemmy, sin pensarlo, se arrojó al agua y nadó hasta donde se encontraba la garza cautiva, ya en las ramas, sin preguntarle si quería su ayuda. Se acercó a donde estaba atorada y con sus poderosos dientes comenzó a roer y a cortar las ramas que sujetaban la pata de la garza. Para Lemmy era tarea fácil el cortar ramas de madera, pues era lo que mejor hacía. En cuestión de un par de minutos, logró liberar a la garza. La garza miró a Lemmy con mucho agradecimiento y le dijo: me llamo Ruth, ayer me preguntaste mi nombre. Y mi nombre es Ruth. Muchas gracias por liberarme. Mi nombre es Lemmy, y vivo aquí, dijo la castora. Ruth la garza estaba sumamente agradecida con Lemmy. No sabía cómo pagarle aquel gran favor. De seguro si ella no la hubiera liberado, ninguno de los animales que se encontraban ahí lo hubieran hecho. Así que le dijo que le agradecía mucho su ayuda, que cómo podría pagarle aquel grandísimo favor. A lo que la castora respondió: con tu amistad es suficiente. La garza no concebía cómo la castora la hubiese ayudado desinteresadamente y solo quisiera a cambio su amistad. Esa misma noche, cayó en el bosque una tempestuosa tormenta. Llovió toda la noche. Ruth se ocultó de la lluvia en una de las ramas de un enorme pino. Buscando el cobijo de aquellas ramas logró protegerse un poco de aquella lluvia colosal, pero aún así se mojó. Estaba empapada, pero a la mañana siguiente, la tormenta se retiró y, como es costumbre, salió el tonificante sol que siempre está ahí para aminorar un poco las penas. A Ruth se le hizo un buen detalle ir a visitar a su nueva amiga para saber cómo se encontraba, pues se sentía inquieta por saber que la tormenta no hubiese dañado la madriguera que se encontraba en el río. Tenía razón, el nivel del río se encontraba muy alto. Toda el agua que había llovido durante la noche se había destilado. Aquel río apacible que días anteriores daba la impresión de calma y cobijo, ese día era impetuoso, pues corría una gran cantidad de agua por su cauce. Con una fuerza tempestuosa, se formaban tremendos remolinos que buscaban sumergir todo lo que se pudiera. Desde lo alto volaba Ruth, buscando a su amiga Lemmy. De pronto la pudo ver, se encontraba inquieta, parecía que buscaba algo. Ruth bajó y trató de aterrizar en unas rocas a las que la corriente no cubría. ¿Qué sucede, amiga Lemmy? ¿Qué buscas?, preguntó la garza. El río se ha llevado a mi pequeño Wilf. Trato de buscarlo, dijo Lemmy. La garza. Ruth se sintió muy triste de saber que uno de los hijos de su amiga la castora se hubiese extraviado. Compadecía la desesperación y el dolor que siente cualquier madre al perder a uno de sus hijos. Además,
tenía pendiente que los remolinos y el cauce de aquel río pusieran en peligro la vida de su amiga, la castora. Ella tenía que hacer algo. Así que le dijo a Lemmy que ella le ayudaría a buscar al pequeño Wilf, y así lo hizo. Emprendió el vuelo y voló río abajo. Desde lo alto sería más fácil encontrar al pequeño castor. Solo esperaba que se encontrara con vida y que no le hubiese pasado nada malo. Voló por lo alto del río, y voló de nuevo más abajo, siempre río abajo, pues estaba convencida que la corriente del río lo hubiese arrollado. Y así fue. Por fin, Ruth encontró al pequeño Wilf. Estaba sujeto a la rama de un árbol, se encontraba vivo, con sus dos patas sujeto al pequeño castor, cual si fuera una presa. El castor también se sujetó a Ruth y, con mucho trabajo logró elevarse con el castor. Voló y voló hasta donde se encontraba Lemmy. Al ver la castora que aquella garza había encontrado a su hijo, se puso inmensamente feliz, no cabía de la alegría y gozo. Tanto Lemmy como Ruth se dieron cuenta que aquella amistad había sido sumamente benéfica y se sentían muy felices de ser las mejores amigas. Pronto llegaría el invierno y aquel lugar y se cubriría de nieve, por lo que Ruth tendría que emigrar hacia el sur, pues de no ser así, moriría de frío. Y así lo hizo, no sin antes prometerle a su amiga Lemmy que volvería en primavera. Así lo hizo durante muchos años. Durante la primavera y el verano Ruth viajaba al río a convivir con su amiga Lemmy. Todos, pero absolutamente todos, necesitamos de los demás, ya seamos distintos físicamente, o en nuestra forma de ser, o de raza distinta. La amistad es un gran tesoro que muchas veces nos puede salvar la vida y por supuesto nos puede hacer muy felices. Fin. Autor: Miguel Azúñiga.